es decir, 3,5 millones de incremento en personal interno de la municipalidad. Esto no sería nada extraño si es que hubiese aumentado el personal de la municipalidad de manera visible, pero el personal no ha variado. Hemos aumentado asesores internos, consultores internos, personal de confianza. Entonces, y en eso se va el dinero con suculentos sueldos. El segundo rubro, vecino, lo que son bienes y servicios, es el rubro en los cuales se tiene los proveedores menores de la municipalidad, también donde se encuentran asesores externos y consultores externos. ¿Cuánto ha aumentado este presupuesto, vecinos, desde el 2007? De 3 millones de soles, que ya es excesivo, a 8 millones de soles el año 2013. Es decir, en estos dos rubros, vecinos, ya hay 8,5 millones de soles que se ha incrementado solamente en personal visible. Otro gasto que hemos visto es el presupuesto de ejecución de obras y proyectos de inversión. En ello, el presupuesto es alto, 19 millones, 31 millones, es lo que supuestamente se ha ejecutado en el distrito, pero nosotros vemos que de ese dinero, ¿cuántas obras se han hecho? ¿Cuánto de dinero efectivamente ha llegado en obra al distrito? Sabemos que solamente llega cada año 1,5 millones de dinero en obra efectiva al distrito. Entonces, ¿dónde está el resto del dinero? Esa es la pregunta que nos hacemos, y justamente ahí está el meollo del asunto de la corrupción, que se dedica a extraer los dineros de la municipalidad sin hacer labor efectiva. Tocado el tema de la corrupción, es un tema bastante delicado, y es un tema difícil de tratar y difícil de combatir. Por ello, vecinos, nosotros venimos a presentarte una opción joven, una opción sobria y una opción de respeto y de valores. Nuestra campaña tiene lineamientos personales de respeto al vecino y respeto al distrito. Nosotros, vecinos, no pegamos en los postes de luz con en crudo nuestra publicidad, porque eso es deteriorar, faltar el respeto al vecino, porque a nadie le gusta que le peguen en la puerta de su casa, en el poste, que le peguen esa propaganda. Nosotros no lo hacemos, muy a pesar de que no tenemos mucho presupuesto para nuestra campaña. Nosotros tampoco pintamos las paredes de los vecinos con nuestra publicidad. No van a encontrar en ningún lugar del distrito, vete por Juan Ortiz pintado una pared con pintura, porque ese pintado es decirle a los vecinos, a los jóvenes que están formando pandillas, que pintar las paredes es correcto, y debemos de empezar a enseñar con valores justamente los que uno queremos ser autoridades, debemos de enseñar con el ejemplo. En tercer lugar, vecinos, nosotros no recibimos financiamiento de nadie, no recibimos dinero de ningún empresario, ni de absolutamente nadie que nos ayude a llegar a la municipalidad, sino que hacemos nuestra campaña honesta con el dinero que tenemos nosotros. Y le digo por qué, vecino, porque es evidente que aquella persona que se está gastando 400,000, 800,000 soles en campaña, no está yendo tras el sillón municipal, tras el puesto de alcalde, porque un alcalde en 4 años de gestión únicamente va a ganar 240,000 soles y nadie va a invertir más de lo que va a ganar. Entonces, vecinos, eso es indudable. Esa gente que hace campaña millonaria, esa gente que regala, que hace obsequios, que hace fiestas, que hace jaranas, que hace caravanas de 80 vehículos, esa gente, vecinos, que paga trajes de danzas, que paga a gente para que los acompañe y que cuyo monto de gasto supera los 800,000 soles, esa gente no está yendo tras el sillón municipal con vocación de servicio. Esa gente está yendo a saquear las áreas de la municipalidad y dejarnos tal y cual nosotros como estamos ahora. Por eso es que vivimos así, en una zona, en un lugar donde las obras se hacen a cuentagota y donde las obras mismas que se hacen son de mala calidad porque no se supervisa el trabajo de los ejecutores de las obras. Ese es el problema, vecinos, en nuestro distrito, y si seguimos votando por esa gente, vamos a seguir viviendo en el mismo problema. Venimos, vecinos, además a decir una cosa más. Nosotros en nuestra campaña, nosotros mismos, los candidatos, venimos a tocarte la puerta y hacer nuestra campaña cuadra por cuadra en nuestro distrito. Y eso porque no queremos comprometer tampoco el presupuesto ofreciendo puestos de trabajo a la gente que supuestamente nos apoya. Porque justamente de esos excesivos puestos de trabajo es de que nuestro presupuesto se va solamente en remuneraciones de trabajadores y no se va en lo que debe irse, que es obras. En este aspecto, vecinos, el quinto punto está respecto al respeto al vecino. Nosotros no te venimos a dejar unas propuestas copiadas del plan de desarrollo concertado del distrito, que todos lo podemos verificar en internet. El plan de desarrollo concertado ya contiene todas las obras necesarias del distrito. Entonces,
Los candidatos que te han venido a tocar la puerta, que volantean las obras que van a desarrollar, no se están inventando nada, lo están copiando del plan de desarrollo del distrito. Entonces nosotros no solamente entregamos las obras que vamos a cumplir, sino, o lo que necesita el distrito, sino también un diagnóstico de la problemática de la municipalidad, porque no solamente es obras hacer en la municipalidad, sino sanear esa administración que se está llevando nuestros recursos. Por último, vecinos, en la municipalidad, para administrar una municipalidad, lo que se necesita ahora es honestidad, lo que se necesita son valores, lo que se necesita es respeto, es calidad de persona. Eso es lo que se necesita para administrar una municipalidad, y además de eso, pues capacidad. Quien le abra y nuestro equipo de regidores que nos acompaña son gente que se encuentra capacitada y gente que es honesta, gente que desde la campaña está siendo coherente para ejercer también en la administración de la municipalidad una función realmente validera y dirigida al vecino. Por lo demás, vecinos, yo les digo, hay que trabajar en lo que es seguridad, pero la seguridad se ataca también con honestidad. Una persona que le guste el dinero y que es corrupta jamás va a luchar contra la inseguridad y contra el delincuente. Y les refiero por qué. Porque justamente el corrupto es un delincuente. Y nunca se ha visto que un delincuente luche contra otro delincuente, vecinos. Así es que desde esa premisa, para luchar contra la delincuencia, uno tiene que tener las manos limpias, la conciencia limpia, y tiene que ser una persona honesta y de valores. Si no, jamás va a luchar contra la delincuencia. Entonces, tenemos que ser coherentes, vecinos, en nuestra propuesta y en nuestra campaña, para ser coherentes también en el gobierno. Otro aspecto importante, vecinos, es considerar el respeto y la calidad, la dignidad de la vida. El desarrollo de nuestro distrito tiene que ir evolucionando por etapas, y tenemos que tener infraestructura de calidad, no la infraestructura que se rompe después de 2 meses de inaugurado, 1 año de inaugurado, se lo rompe, se lo lleva el agua, se lo lleva la lluvia. Debemos hacer obra de calidad y de control, y eso, una vez más les diré, solamente se consigue con valores, con honestidad. Entonces, vecinos, esa es la diferencia, les digo yo, la diferencia entre nuestra propuesta y la propuesta de los demás candidatos, consideramos. Este 5 de octubre, vecinos, si queremos realmente cambiar nuestra realidad, cambiar nuestro distrito, recuperar esos fondos que se lleva la corrupción año tras año, debemos de votar por personas diferentes, por personas coherentes, que en la campaña muestren realmente decencia política y no hagan campañas millonarias faltándole el respeto incluso al vecino, pegándole los postes o pintándole la casa, muchas veces sin autorización del mismo vecino. Vecinos, este 5 de octubre, apóyanos. Somos Alianza para el Progreso de Arequipa. Mi nombre es Juan Ortiz, su servidor, y nuestro símbolo es la A. Nosotros estamos prestos para atender cualquier consulta, cualquier duda, cualquier conversación que quieran tener con nosotros. Les hemos pasado el volante, y en la parte final se encuentran nuestros teléfonos de contacto, que son directos. Tenemos un correo electrónico y una página en el Facebook. Vecinos, sin más, me despido de ustedes. Muchas gracias.